¿Cuándo suena la alarma por la mañana? ¿Qué es lo primero que haces? La mayoría de personas mayores de 60 hacen exactamente lo mismo. Abren los ojos, apartan la cobija y se levantan de la cama en cuestión de segundos. Es tan automático que nunca lo cuestionan. Pero hay algo que ocurre en esos primeros 30 segundos después de despertar que muy pocas personas conocen, y que en el corazón de una persona mayor de 60, especialmente si tiene la presión algo elevada o ha sentido mareos al levantarse, puede generar una tensión cardiovascular mucho mayor de lo que imagina. Si alguna vez te has sentido mareado al pararte de la cama, si sientes que el corazón se acelera sin razón al despertar, si tu presión arterial tiende a ser alta por la mañana, aunque durante el día esté más controlada, este video es exactamente para ti. Hoy vas a descubrir 3 cosas concretas. Primero, ¿qué le pasa a tu corazón y a tus vasos sanguíneos en los primeros minutos después de despertar? ¿Y por qué ese momento es el más exigente del día para tu sistema cardiovascular? Segundo, el ritual de 5 pasos y menos de 10 minutos que transforma esa transición riesgosa en un comienzo seguro y controlado para tu corazón. Tercero, 2 hábitos nutricionales concretos que reducen la carga cardiovascular matutina desde adentro, y uno que la aumenta sin que lo sepas. Todo con pasos exactos, tiempos específicos y evidencia científica real. Pero antes de los pasos necesito explicarte algo que la mayoría de médicos no tiene tiempo de detallar en una consulta de 15 minutos. Hola, soy el Dr. Adrián Santos. Durante más de 16 años me he especializado en cardiología preventiva y salud cardiovascular para adultos mayores de 60. Y en ese tiempo he visto un patrón que se repite en mis pacientes con hipertensión, con arritmias leves, con mareos matutinos frecuentes. El problema no siempre está en la medicación ni en la dieta. A veces está en ese hábito tan pequeño, tan cotidiano, tan automático, que nadie lo identifica como un factor de riesgo. Levantarse de la cama de golpe. Decidí crear este video porque en mis consultas noto que nadie le habla a los pacientes de esto con claridad. Los cardiólogos tratamos los eventos, los números, los medicamentos, pero raramente explicamos qué sucede en el cuerpo durante esa transición del sueño a la actividad. En este video no voy a darte una lista de restricciones ni de medicamentos. Voy a compartirte exactamente 3 cosas. ¿Qué proceso fisiológico hace que la mañana sea el momento más vulnerable del día para el corazón después de los 60? 5 pasos concretos, 1 por minuto, que hacen esa transición segura para tu sistema cardiovascular. ¿Y qué cambios en la hidratación y la nutrición matutina reducen la carga sobre el corazón desde el primer momento del día? A diferencia de simplemente tomar más medicamentos o hacer chequeos más frecuentes, este enfoque actúa sobre la causa real de la vulnerabilidad matutina y la elimina con hábitos simples que no cuestan nada. Así que quédate hasta el final, porque el paso número 2 del ritual es el que más impacto produce y el que menos personas hacen. Antes de hablar de soluciones, necesitas entender qué le pasa exactamente a tu corazón cada mañana, porque cuando entiendas el mecanismo, los 5 pasos tendrán mucho más sentido y será mucho más fácil mantenerlos como hábito. Imagina que tu sistema cardiovascular es como una ciudad con sistema de tuberías. Durante la noche, esa ciudad está en modo reposo. La presión en las tuberías es baja, el flujo es lento y tranquilo, el sistema trabaja al mínimo necesario para mantenerse funcionando. Pero cuando suena la alarma y te levantas de golpe, es como si alguien girara de repente una válvula maestra al máximo. Todo el sistema tiene que pasar de presión mínima a presión máxima en segundos. Y eso, en una ciudad con tuberías de más de 60 años que han perdido algo de su elasticidad original, puede generar una tensión enorme. Aquí está lo que ocurre realmente en esos primeros minutos. Primero, el cortisol y la adrenalina se disparan. Tu reloj biológico activa la producción de cortisol aproximadamente 30 minutos antes de que despiertes. Cuando abres los ojos, esa hormona ya está elevada. El cortisol le envía una señal muy clara al corazón y a los vasos sanguíneos. Aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial, prepárate para la actividad. Al mismo tiempo, el sistema nervioso simpático toma el control. Se libera adrenalina, el corazón empieza a latir más rápido, los vasos se contraen ligeramente. Todo esto ocurre en segundos y es completamente normal. El problema no es que ocurra, sino la velocidad a la que ocurre cuando no le damos al cuerpo el tiempo de transición que necesita. Segundo, la deshidratación nocturna espesa la sangre. Después de 7 u 8 horas sin beber agua,
el cuerpo despierta con un grado leve pero real de deshidratación. Cuando la sangre tiene menos agua, se vuelve más viscosa, más espesa. Imagina la diferencia entre verter agua y verter miel por la misma tubería. La miel requiere mucha más presión para moverse a la misma velocidad. Cuando la sangre está más espesa por la deshidratación, el corazón tiene que trabajar con más fuerza para bombearla por todo el cuerpo, y lo tiene que hacer justo en el momento en que las hormonas ya le están exigiendo más. Tercero, la hipotensión ortostática. Este es el mecanismo que genera los mareos que muchos mayores de 60 sienten al levantarse. Cuando estás acostado, la sangre se distribuye de forma relativamente uniforme por el cuerpo. En cuanto te pones de pie, la gravedad jala una parte de esa sangre hacia las piernas y el abdomen. El sistema cardiovascular tiene mecanismos para compensar eso, pero esos mecanismos tardan unos segundos en activarse. Si te levantas de golpe, la compensación llega tarde. El resultado es una caída momentánea de la presión arterial en el cerebro. El mareo, la sensación de que todo da vueltas, el visión borrosa por unos segundos, son las señales de ese ajuste tardío. En personas mayores de 60, especialmente si toman medicamentos para la presión, ese ajuste puede ser más lento y la caída más pronunciada. Los médicos llamamos a todo este conjunto la vulnerabilidad cardiovascular matutina. Un estudio publicado en Circulation, la revista de la American Heart Association, con más de 18,000 participantes seguidos durante 9 años, confirmó que el riesgo de eventos cardiovasculares es entre un 40 y un 70% mayor en las primeras horas de la mañana comparado con el resto del día. Los investigadores identificaron que los 3 factores que mencioné, el pico hormonal, la deshidratación y el cambio brusco de postura, actuaban simultáneamente durante ese periodo y que mitigarlos reducía significativamente el riesgo. La buena noticia es que los 3 factores se pueden controlar con pasos muy simples que no requieren ningún gasto ni equipo especial. Ahora déjame mostrarte exactamente cómo hacerlo. El primer hábito es el ritual de transición matutina de 5 minutos. Este no es un ejercicio de relajación ni meditación. Es un protocolo de transición cardiovascular basado en fisiología, con 5 pasos de 1 minuto cada uno, que guían al sistema cardiovascular del reposo a la actividad de forma gradual y segura. El paso 1 se llama despertar consciente y toma exactamente 1 minuto. Cuando suene la alarma, no te levantes. Quédate acostado. Realiza 5 respiraciones profundas y lentas. Inhala por la nariz contando hasta 4 y exhala por la boca contando hasta 6. Esto no es solo relajación, es fisiología activa. Cuando exhalas más lento que inhalas, activas el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de calma. Eso contrarresta la activación brusca del cortisol y la adrenalina, dando al corazón un tiempo de preparación más gradual. La razón por la que la exhalación debe ser más larga que la inhalación es que la frecuencia cardíaca sube durante la inhalación y baja durante la exhalación. Al hacer exhalaciones más largas, estás enviando activamente una señal de calma al corazón en ese momento tan crítico. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, publicado en 2021, encontró que 5 respiraciones de este patrón reducían la frecuencia cardíaca en reposo en un promedio de 8 pulsaciones por minuto y disminuían los niveles de cortisol medibles en sangre en los minutos inmediatos al despertar. El paso 2 es la hidratación estratégica y es el más importante de todo el ritual. La noche anterior, antes de dormir, coloca un vaso de agua a temperatura ambiente en tu mesita de noche. No fría, no caliente. A temperatura ambiente. Cuando termines las respiraciones del paso 1, siéntate lentamente apoyándote en el codo, no de golpe, y bebe el vaso completo en sorbos tranquilos. El agua a temperatura ambiente se absorbe más rápidamente que el agua fría, porque el cuerpo no tiene que gastar energía calentándola para procesarla. En 10 a 15 minutos, ese vaso de agua empieza a reducir la viscosidad de la sangre. El corazón tiene que trabajar menos para bombear. La carga cardiovascular matutina disminuye de forma real y medible. Este es probablemente el cambio de menor esfuerzo y mayor impacto que puedes hacer por tu corazón cada mañana. Cantidad exacta. Un vaso completo entre 250 y 300 mililitros. Si tu médico te ha indicado restricción de líquidos por alguna condición renal o cardíaca específica, consulta con él antes de añadir este hábito. El paso 3 se llama adaptación a la gravedad y toma 1 minuto sentado en el borde de la cama.
Después de beber el agua, siéntate en el borde de la cama con los pies apoyados en el suelo. No te pongas de pie todavía. En esa posición, realiza movimientos suaves de los tobillos. 10 círculos hacia un lado, 10 hacia el otro. Luego flexiona y extiende las pantorrillas varias veces. Las pantorrillas son lo que los cardiólogos llamamos el segundo corazón. Los músculos de las pantorrillas, cuando se contraen, actúan como una bomba que impulsa la sangre venosa desde las piernas de regreso al corazón. Cuando te levantas de golpe sin activar esa bomba muscular, la sangre tarda más en regresar al corazón. La presión en el cerebro cae más rápido y el mareo es más probable. Activar las pantorrillas antes de ponerte de pie acelera el retorno venoso y le da al sistema cardiovascular el soporte que necesita para la transición a la posición vertical. El paso 4 es el despertar muscular suave y toma 1 minuto aún sentado. Gira lentamente el cuello de un lado al otro. Eleva los hombros hacia las orejas, manténlos 2 segundos y suéltalos. Estira los brazos por encima de la cabeza. Inclínate suavemente hacia adelante. Estos movimientos mejoran la circulación periférica, llevan sangre oxigenada a los músculos y preparan al sistema cardiovascular para la actividad progresiva sin el choque de un movimiento brusco. El paso 5 es levantarse con control. Ahora sí, apóyate en la cama o en un mueble cercano y ponte de pie lentamente. Una vez de pie, espera 5 segundos antes de empezar a caminar. Escucha tu cuerpo. Si hay mareo, siéntate de nuevo y espera otro minuto antes de intentarlo de nuevo. Si no hay mareo, da pasos lentos hacia el baño o la cocina. En ese momento has completado una transición cardiovascular segura. Has dado al corazón el tiempo y el soporte que necesitaba para pasar del reposo a la actividad sin estrés innecesario. Frecuencia. Todos los días al despertar sin excepción. Duración total. 5 minutos. Resultados esperados. Reducción de mareos matutinos en 3 a 7 días. Menor sensación de palpitaciones al despertar en la primera semana. Si monitorizas tu presión arterial, notarás que el pico matutino se reduce en 2 a 3 semanas de práctica constante. Ahora, tan importante como el ritual matutino es saber qué alimentos apoyan al corazón en ese momento vulnerable y cuál los sabotea. El primer alimento cardioprotector para la mañana es el plátano o banano maduro. El plátano es una de las fuentes más accesibles y concentradas de potasio, con aproximadamente 420 miligramos por unidad mediana. ¿Por qué importa el potasio para la vulnerabilidad cardiovascular matutina? El potasio trabaja directamente con el sodio para regular la presión arterial. Cuando el nivel de potasio es adecuado, los vasos sanguíneos se mantienen más relajados y flexibles, lo que significa que pueden absorber mejor los cambios de presión sin generar picos bruscos. Después de una noche de sueño, especialmente si se transpira o si se toman diuréticos para la presión, los niveles de potasio pueden estar levemente reducidos. Ese descenso, aunque sea pequeño, contribuye a que los vasos respondan de forma más rígida a los cambios de presión matutinos. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology en 2022, con más de 24,000 participantes durante 12 años, encontró que por cada 1,000 miligramos adicionales de potasio consumidos al día, el riesgo de accidente cerebrovascular se reducía en un 21% y los picos de presión arterial matutina eran significativamente menores. Aquí está exactamente cómo usarlo. Cantidad. Un plátano mediano maduro al día, aproximadamente 420 miligramos de potasio. Frecuencia. Todos los días en el desayuno. Timing. En los primeros 30 minutos después de completar el ritual matutino, cuando el cuerpo ya está hidratado y en posición vertical. Preparación. Natural. Sin procesar. Solo el plátano. Puedes combinarlo con un puñado de nueces para ralentizar la absorción del azúcar y añadir magnesio. Duración. Los efectos sobre la presión arterial se consolidan en 4 a 6 semanas de consumo regular. Consideración importante. Si tomas medicamentos que elevan el potasio, como algunos inhibidores de la ECA o bloqueadores del receptor de angiotensina, consulta con tu médico antes de aumentar significativamente el consumo de potasio. En esos casos, el exceso puede ser peligroso. El segundo alimento cardioprotector es la avena en copos tradicional, no la instantánea. La avena contiene un tipo de fibra soluble llamada beta-glucano, que tiene un efecto documentado sobre la presión arterial y el colesterol LDL.
dos factores que determinan directamente la resistencia que el corazón enfrenta al bombear. El beta-glucano forma una especie de gel viscoso en el intestino que captura parte de los ácidos biliares ricos en colesterol y los elimina antes de que se reabsorban. El resultado es una reducción progresiva del colesterol LDL, lo que con el tiempo significa paredes arteriales menos rígidas y menor resistencia cardiovascular. Para el pico de presión matutina, esto es relevante, porque arterias más flexibles absorben mejor los cambios de presión sin generar los picos que hacen vulnerable ese momento del día. Un metaanálisis publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en 2015, que revisó 28 estudios clínicos con más de 1,000 participantes, confirmó que 3 gramos de beta-glucano al día, equivalente a un tazón de avena tradicional, reducían el colesterol LDL en un promedio de 0.25 milimoles por litro en 6 semanas. Aquí está exactamente cómo usarla. Cantidad: media taza de avena en copos tradicional cruda, aproximadamente 40 gramos, que aporta 3 gramos de beta-glucano. Frecuencia: todos los días en el desayuno. Timing: como parte del desayuno después del ritual matutino. Preparación: cocida con agua o leche vegetal a fuego lento durante 5 minutos. No uses avena instantánea o de cocción rápida, porque el procesamiento reduce el contenido de beta-glucano. Puedes añadir medio plátano maduro encima para combinar el potasio del plátano con el beta-glucano de la avena. Esta combinación en el desayuno matutino actúa en 2 frentes complementarios para el corazón. Duración: efectos sobre el colesterol en 6 a 8 semanas. Efectos sobre la presión arterial más graduales, visibles en 2 a 3 meses de consumo constante. Consideración importante: si tienes enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, asegúrate de usar avena certificada sin gluten, ya que la avena convencional puede estar contaminada durante el procesamiento. Ahora bien, hay un hábito muy común en la mañana que aumenta directamente la carga cardiovascular en ese momento ya de por sí vulnerable. Estoy hablando de levantarse y tomar el café de forma inmediata antes de hidratarse. El café no es el villano. El problema es el momento y el orden. La cafeína es un vasoconstrictor. Hace que los vasos se contraigan ligeramente. En una persona ya deshidratada de la noche, con la sangre más espesa y el cortisol elevado, añadir un vasoconstrictor en los primeros minutos concentra todos los factores de estrés cardiovascular al mismo tiempo. El problema es triple. Primero, la cafeína en ayunas eleva la presión arterial sistólica entre 5 y 15 milímetros de mercurio en los primeros 30 minutos, según la Sociedad Europea de Hipertensión. Para quien ya tiene presión borderline, eso puede llevar el número a territorio de riesgo. Segundo, amplifica el pico de cortisol matutino, prolongando el estado de mayor demanda cardiovascular. Tercero, actúa como diurético leve, agravando la deshidratación nocturna en lugar de corregirla. Mi recomendación no es eliminar el café, es cambiar el orden. Primero el ritual de 5 minutos, luego el vaso de agua, luego el desayuno, solo después el café. Cuando el cuerpo ya está hidratado y la transición cardiovascular fue gradual, el café actúa de forma mucho más suave sobre el corazón. Ese cambio de orden, sin eliminar nada, puede reducir significativamente el pico de presión matutina. Muy bien. Tienes ahora el conocimiento y las herramientas concretas que la mayoría de personas mayores de 60 nunca recibe explicadas con este nivel de detalle. Esto es exactamente lo que quiero que hagas. Esta noche, antes de dormir, coloca un vaso de agua a temperatura ambiente en tu mesita de noche. Solo ese paso ya cambiará tu mañana de mañana. Mañana por la mañana, cuando suene la alarma, no te levantes. Respira 5 veces con el patrón que expliqué. Toma el agua. Siéntate en el borde de la cama y activa las pantorrillas. Haz los movimientos suaves. Levántate lentamente. Todo el proceso toma menos de 10 minutos. Esta semana añade el plátano y la avena al desayuno. Mueve el café para después de haber desayunado. Anota cómo te sientes al levantarte cada mañana del 1 al 10. En las próximas 4 semanas, mantén el ritual de forma constante. Si monitorizas tu presión en casa, toma nota de las lecturas matutinas para comparar. ¿Qué puedes esperar? En los primeros 7 días, los mareos al levantarte se reducirán notablemente. La sensación de palpitaciones al despertar disminuirá. Muchas personas reportan que el cansancio matutino también mejora porque la transición es más suave. En la semana 2 y 3,
La presión arterial matutina empieza a estabilizarse. El pico que antes marcabas en el tensiómetro a primera hora se modera. En el mes 2 y 3, con la combinación del ritual y los cambios nutricionales, la carga cardiovascular acumulada se reduce de forma significativa. Muchos pacientes reportan que se sienten más estables durante todo el día, no solo por la mañana. Si tomas medicamentos para la presión arterial, para la frecuencia cardíaca o anticoagulantes, infórmale a tu médico que estás haciendo estos cambios. En algunos casos, la mejora en los hábitos puede requerir un ajuste en la dosis de los medicamentos. Eso siempre se hace con supervisión, nunca solo. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo pequeño pero muy importante. Piensa en alguien de tu familia, un cónyuge, un hermano, un amigo mayor de 60 que se levanta de golpe cada mañana sin pensarlo, que quizás tiene la presión un poco alta o que a veces siente mareos al pararse. Comparte este video con esa persona hoy. Puede ser la información que esa persona necesitaba para hacer un cambio simple que proteja su corazón cada mañana. En los comentarios, escríbeme solo 2 palabras. Corazón seguro. Esas 2 palabras me dicen que entendiste el mensaje y que estás listo para empezar el ritual mañana por la mañana. Leo cada comentario y me ayuda a seguir creando contenido útil y honesto sobre salud cardiovascular para personas que se toman en serio su bienestar. Si este video te resultó útil, dale me gusta y suscríbete. Cada semana comparto información sobre salud cardiovascular preventiva, nutrición para el corazón y hábitos diarios que marcan diferencia, todo explicado de forma simple y aplicable para adultos mayores de 60. Antes de cerrar, quiero dejarte con esto. Tu corazón lleva más de 6 décadas trabajando para ti sin parar. Ni un solo latido de descanso. Lo menos que puedes hacer por él es darle 5 minutos de transición cada mañana, en lugar de exigirle un salto brusco del reposo a la actividad. No necesitas medicamentos nuevos para esto. No necesitas equipo costoso. No necesitas ir al gimnasio. Solo necesitas cambiar el orden de lo que ya haces cada mañana. Un vaso de agua, 5 respiraciones, tobillos y pantorrillas, levantarte despacio, eso es todo. Tu corazón te lo agradecerá desde mañana mismo. Hasta la próxima. Soy el Dr. Adrián Santos. Cuida tu corazón, cuida tu mañana, cuida tu vida. Este video tiene fines exclusivamente educativos y está basado en información científica disponible al momento de su elaboración. No reemplaza la consulta con tu cardiólogo o médico personal. Si experimentas dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos severos que no mejoran, palpitaciones irregulares intensas o cualquier síntoma cardiovascular preocupante, busca atención médica de urgencia de inmediato. Antes de hacer cambios en tu alimentación o en el uso de medicamentos, consulta siempre con tu médico tratante.